ten en cuenta que estamos previo a una elección de AME y hay presión por parte del gobierno. Gracias por acompañarnos nuevamente en Política Bohemia, el canal donde hablamos precisamente de política, de comunicación, de redes sociales y también de la coyuntura. Y precisamente para hablar de algo que todavía no es titular en los medios de comunicación del Ecuador, pero es muy importante, me acompaña un buen amigo, se llama Javier Guarnizo, y tiene 12 años de experiencia en el sector público, pero además es un colega docente. Coincidimos a propósito de un seminario que hizo la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y, por supuesto, no pude evitar invitarle a este espacio para hablar de un tema que, como les decía, no ha sido todavía titular de los medios de comunicación, pero que lo será, sin duda. Y se trata de el cambio de las autoridades en la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Estamos a poco tiempo. Javier, bienvenido. Andrés, muchísimas gracias por la invitación, por sumarme a este espacio. Creo que para mí es importante siempre hablar de política en el buen sentido de la palabra, porque política es eso, justamente servir. Y creo que necesitamos generar estos espacios de diálogo donde se propone ideas, donde se genera ideas, donde se genera debate para poder tener un mejor país, una mejor gestión pública. Así que muchísimas gracias por la invitación. Estaremos aquí las No, veces que siempre sea gracias necesario. a ti, Javi. Nos decías, ¿cuándo se eligen las nuevas autoridades de AME? Estaremos en un proceso de elección este 20 de octubre del 2025. ¿Por qué es tan importante esta elección de AME? Sobre todo a la luz de lo que va a venir ahora en las elecciones locales. A ver, es importante porque la AME es esta representatividad que existe dentro de los 221 municipios. Somos esa cara frente a las necesidades que tienen los gas municipales. Hemos sido esa cara ante el gobierno nacional, ante las necesidades que existe, encargados de fortalecer las capacitaciones, la asistencia técnica, búsqueda de recursos no reembolsables, cooperación internacional. Por eso la AME se vuelve un ente tan importante que fortalece las capacidades de los gobiernos Sí, o sea, locales. evidentemente hay un tema de representación, pero no hay que negar tampoco el interés político que hay detrás de esas municipalidades. Se vienen elecciones y las estructuras de partidos que no tienen un movimiento en provincias se atan a los municipios y a las municipalidades pues, para hacer campaña, para movilizar gente, para levantar recursos, para todo lo que implica la campaña. O sea, tener a los alcaldes de lado en una campaña electoral es importante y depende de quién tome el control de la AME, pues para tener también el control. Sí, o sea, sí es cierto, hay un tema político fuerte. Te cuento una realidad, al menos que le hemos visto estos dos últimos años, que ha sido que la AME ha trabajado sin banderas políticas. Y creo que así debería ser justamente una asociación, un gremio. Se ha trabajado sin banderas políticas. Se ha dado fondos a municipios, asistencia técnica, capacitación, agendas para diplomáticas, fortalecimiento de cooperación internacional, sin importar su bandera política. Pero esto hubo un cambio. Este cambio se da a raíz de la salida de Guillermo Lasso, porque antes de eso la AME era puesta por cada gobierno de turno. Y lo mismo ha pasado con diferentes gremios, como tú conoces, la UNE, la FEWE, CONGOPE, COMAGA. Entonces la AME sufrió, no sufrió, más bien tuvo la oportunidad de vivir esta etapa donde el presidente de la AME no fue puesto por el gobierno de turno por la salida anticipada del presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué pasa ahora? Hoy pasa que nos encontramos en un proceso pronto de elección, donde obviamente ya hay una candidata de gobierno, que es legítimo, Que está bien. de acuerdo a lo que conocemos es Yuri Colorado, alcaldesa de Muy de Esmeraldas. Ella podría ser quien desde el oficialismo pues logre tener el control de AME, es así. Así es, a ver, existe la candidata Yuri Colorado, que es la candidata del gobierno, eh, y también existe la candidatura todavía no formal, pero muy probablemente de Patricio Maldonado, que es el actual presidente de la AME. Ahora, ¿cómo se elige? Para que podamos tener un poco claro y en sencillo la forma en que Sí, precisamente se delegan las muy autoridades. brevemente te comento, existe una asamblea nacional. Esta asamblea nacional se da cada año en diferentes partes del país, pero cada 2 años se elige un presidente y un comité ejecutivo. Este comité ejecutivo, presidente y comité ejecutivo,
lo eligen los 221 alcaldes o representantes que envíen a esa asamblea. Ujú. Entonces, este presidente y este comité ejecutivo son elegidos por los alcaldes o sus representantes, que en este caso tienen que ser su vicealcaldesa o concejales. Ujú. Ahora, estas elecciones de alguna manera van a marcar el tono, como decíamos, pero el gobierno quizás tiene una ventaja frente al otro candidato y es que al final del día es el que tiene los recursos, es el custodio de los recursos y muy seguramente puede pasar lo que ya pasó en Congope, es decir, que a los prefectos les dijeron, si es que quieres que te demos el dinero, que además te corresponde por ley, ¿no? Porque no es una Sí, sí, dádiva, sí. hay que aclarar. Pero si es que quieres que siga fluyendo los depósitos del Estado, pues más vale estar con alguien del gobierno. A ver, mi querido Andrés, aquí creo que es importante primero un antecedente, que es a la gente que tal vez desconoce, el gobierno adeuda 643 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, que no es cualquier cifra, es una cifra sumamente Es fuerte. más de lo que se podría ahorrar con la eliminación del diésel. Más o menos la eliminación del diésel representa, bueno, hasta el final del año se ha calculado que sean más de 300 millones de dólares. Es decir, es el doble de lo Así que es. podríamos ahorrar Mira de tú. aquí a diciembre. Ahora te comento, la mayoría de este dinero es justamente por el modelo de equidad territorial, que depende de cada municipio recibe un dinero dependiendo su situación, su población, si es grande, mediana, pequeña, pobreza, algunos factores. Ya, este dinero no ha sido recibido. Ahora hay que decir algo. Esto no es que es opcional por el gobierno, está establecido por el COTAD y por la Constitución recibir este Claro, dinero, claro, que es claro. parte del presupuesto Pero en la general del práctica es el Estado. gobierno el que decide a quién abre la llave y a quién no abre Ya, la llave. ahora, Y te decía, eso pasó en el Congope. Les dijeron a los prefectos. volviendo al tema, te comento, Patricio Maldonado hizo una rueda de prensa hace unas 2 semanas donde dijo una realidad, los gobiernos ya no podemos más. Y te cuento esto como antecedente. Yo he tenido la oportunidad de recorrer varios GATS municipales y cuál es la realidad que no vemos ni titulares. Te soy honesto, no vemos ni titulares. Primero, el 85% de los GATS municipales del país son GATS pequeños. Ya, municipios grandes pueden sostenerse tal vez por sus tasas, por su recaudación, registro de la propiedad, multas, pero este otro 85% no tienen 3 meses, están 3 meses sin pagar sueldos. Es la realidad, 3 meses sin pagar sueldos, Especialmente los pequeños, ¿no? Porque especialmente se los creería que pequeños. Quito, Guayaquil, Cuenca, que son grandes y tienen una tasa importante de ingresos, no estarían atravesando estos momentos. Pero me das pie un poco para también entender y reflexionar sobre la real representación de AME. O sea, ¿qué tan Sí, representativa es sí, AME como sí. para decir Mira, las en municipalidades? estos años, con la gestión de Patricio Maldonado, más bien se ha sumado alcaldes de ciudades grandes a este proyecto, como justamente lo ha sido Pavel Muñoz. Antes, municipios como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, no buscaban a la AME porque son municipios grandes que tal vez no dependen de la AME. A pesar de eso, se han sumado a este trabajo, no quisiera decir un proyecto, pero a esta realidad que tienen los GATS municipales, porque justamente la AME lo que busca es esta distribución democrática de los recursos. Entonces, municipios como Quito, como Guayaquil, se han sumado a este pedido, pero sí, municipios pequeños viven de estas asignaciones y no cuentan con el dinero. Ahora hay algo también que es importante recalcarlo. El presidente Patricio Maldonado hace una rueda de prensa con varios alcaldes. Ahí también hay que decir, muchos alcaldes no pudieron asistir por varias condiciones que tuvieron, pero al punto que voy, hace una rueda de prensa y 2 días después el gobierno hace una transferencia de 77 millones de dólares Ahora, a los GATS. mira, 77 versus los 600, Sí, ¿cierto? Se termina siendo un guachito ya. de toda la Ahora, lotería. ¿qué pasa? Qué tan eficientes en términos administrativos Ya, el tener estos puchitos cada vez que el gobierno quiere abrir la llave? te cuento, ¿qué pasa? Que sale la candidata de gobierno a decir que gracias al diálogo se ha hecho una transferencia, que está bien, se hizo la transferencia, pero hay que ser realistas.
y esto genera más bien expectativas. Yo justo estaba en un cantón ese día que se hizo la transferencia y el alcalde le dice a la gente, porque yo estaba dando una capacitación, nos van a hacer una transferencia, así que esperemos hoy poderles pagar el sueldo. ¿Cuál es la realidad? Que entra este dinero a los municipios y automáticamente ese dinero se va al BEDE y al IES. Claro, porque, digamos, se van acumulando las deudas con estos dos Exactamente. organismos y es como lo que pasa con nosotros. Si es que nos cambiamos de trabajo y tenemos un crédito hipotecario, cuando nos cambiamos al otro trabajo y empezamos a estar enrolados, nos descuentan una, dos, tres cuotas, dependiendo de las cuotas que nos hayamos Mira, atrasado. Es decir, a nosotros no nos dan chance de decir, esto no quiero pagar, esto sí. Te exactamente. descuentan inmediatamente. O sea, en Pero la práctica, ese dinero no está llegando para que pueda ocupar en las para cosas pagar más sueldos, urgentes. Es básicamente para el IES y el mira, BEDE. aunque tú no me creas, aunque parezca broma, la señora de la tienda de la esquina de un GAT pequeño pide que se pague a los servidores municipales. ¿Por qué? Porque los servidores municipales están fiando en la tienda, porque están sin cobrar 3, 4 meses. Y es importante aclarar algo, Andrés. Mira, esto no se trata de estar en contra del gobierno. Se trata de cumplir lo que señala el COTAD y lo que señala la Constitución. No se trata de enemistarse con el gobierno. Se trata más bien de abrir una puerta al diálogo. Jamás se ha cerrado la puerta al diálogo. Ahora, sí, diálogo, y está muy bien, pero también hay una realidad, y es que no hay plata. Es decir, las cuentas fiscales están muy mal. Y el ahorro que tendremos, por ejemplo, por la eliminación del subsidio del diésel, se está yendo en bonos. Es decir, por más voluntad política que haya, no hay dinero. Y igual para la elección de AME, ¿no? Por más que alguien les diga a los alcaldes que si gana tal o cual candidato, ya al siguiente día van a tener la A ver, transferencia, la realidad es que eso no es hay plata. totalmente falso. Se ofreció esto con Gope, que también pasó hace poco unas elecciones, Y ya se saldaron las en deudas en el que Congope. la presidenta era Paola Pavón, ahora el presidente es Clemente, si no se me va, Clemente Bravo, el prefecto del Oro, si no estoy mal. Igual, el mismo ofrecimiento. Se iba a ofrecer, se sacó un comunicado después de la rueda del presidente de AME que se ha pagado un valor. Al día siguiente, Paola Pavón señaló falso. A nosotros no nos han pagado y estamos peor que los municipios. Es que esto no se trata de banderas políticas y eso es así. Más bien es un tema de abrirse al diálogo. Pero Siento que entonces, el gobierno pero se ha mira, cerrado. entonces, Hay Javi, formas. eso ratifica por lo que empezamos esta conversación, es decir, hay un interés del gobierno de tomarse AME, no necesariamente para administrar, cumplir con las finanzas, porque no hay plata y tampoco ha demostrado que tiene la voluntad, sino más bien por las elecciones. Es decir, les interesa tener esos alcaldes, esas estructuras, esa infraestructura, esos carros, esa gente, para poder movilizarlo en una campaña que no solamente va a ser para las locales, sino también para la consulta popular que se nos viene en noviembre y posiblemente, hay que ver qué decir la Corte Constitucional, pero también una asamblea. Ahora les engañaron a los prefectos. Totalmente. Y mira, bueno, quién sabe qué va a pasar con AME. Y no es que el gobierno va a pagar al día siguiente 600 millones de dólares. Lo que tú dices es verdad, no hay dinero, es verdad. Pero el presidente de la República, yo creo que cuando era candidato conocía la realidad. Me imagino yo o asumo yo que debió conocer la realidad fiscal del país y en base a eso hacer una propuesta de trabajo. Se incrementó el IVA por temas de seguridad, dejo a la audiencia si hubo resultados o no. Entonces, también creo que no ha habido una administración eficiente en temas de recursos públicos. Claro, y de alguna manera los municipios, como bien decías tú, el 85%, no sabía que era un porcentaje tan alto, que son municipios considerados, por decirlo así, pequeños por su territorio, que no tienen recursos suficientes. Ahora, ¿qué herramientas pueden tener estos alcaldes para poder exigir lo que es justo, lo que dice la ley? ¿Qué herramientas constitucionales, A ver, legales existen? vamos a la primera, que creo que es el diálogo. Y el presidente de la AME nunca se ha cerrado a eso, el diálogo. Ha habido varios cambios de ministros de Economía y Finanzas, con cada uno se ha hablado, con cada uno se ha llegado a acuerdos, lamentablemente no se ha cumplido. ¿Sí? Segundo,
hubo una manera tal vez de poder solventar un poco el tema de los municipios, que fue los bonos. Ujú, Se ujú. entregó Bonos del bonos Estado. del Estado a varios municipios. Ahí hubo también que Claro que con capacitarle eso no podríamos pagarle a la señora de la tienda, pero no, al menos con exacto, otras pero instituciones por del ejemplo, Estado se sí. puede hacer obra pública, Ajá. obviamente dependiendo del proveedor y de los términos de referencia que tú señales que se va a pagar a través de bonos. Que esto va a servir para empresas o constructoras grandes, no para el contratista pequeño que requiere del recurso económico físico. Bonos del Estado puede ser un tema también para pago de proveedores, pago de obra pública, perdón, generación de obra pública, puede ser otra salida. Y la otra, que ya lo ha mencionado el presidente de la AME, es una acción de protección ante la Corte Constitucional. Ujú. ¿Y eso está cercano? ¿O qué estamos esperando para que pueda darse ese escenario? Será decisiones de las autoridades, no sabría decirte yo, será una reunión que la tomen los alcaldes. Ten en cuenta que estamos previo a una elección de AME y hay presión por parte del gobierno. Hay presión por parte del gobierno, eso hay que ser reales, hay que ser realistas. Hay presión por parte del gobierno a ciertos alcaldes para que se incline a un candidato del oficialismo. Sí, y de alguna manera parte del interés de topar este tema con ustedes era precisamente que hay muchas cosas que pasan, pero que se pierden porque hay otros temas que se imponen y que nos distraen y que nos entretienen. Miren, cuando estaba pasando todo el tema del incremento del diésel, pues ya ratificaron a Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Cuando estábamos hablando del tema vinculado a las marchas y a las movilizaciones, ya se comieron al consejero Albán del Consejo de Participación Ciudadana en ese juicio político que no tiene precedentes. Y claro, mientras siguen ocurriendo cosas, se va a dar la elección de AME en un momento políticamente muy importante para el país y por eso la necesidad de poner este tema sobre el tapete. Yo quiero agradecerle a Javier, que como les decía, es un colega docente, alguien que maneja muchos datos, pero además que conoce al monstruo por dentro. Ha estado 12 años en el sector público, es muy cercano al proceso que se está desarrollando en AME con los diferentes municipios, sobre todo desde el área de cooperación. Así es que te quiero agradecer, Javi, por estar en este espacio y creo que vamos a tener todavía mucha tela que cortar en lo que queda para la elección de las autoridades. Gracias a ti, Andrés. Creo que hay muchos temas por qué hablar. La realidad del Ecuador es complicada. El tema fiscal es complicado, el tema de empleo es complicado, el tema de seguridad es complicado. Así que tendremos, siempre y cuando tenga tu invitación, estaremos gustosos de estar aquí conversando Claro que sí. contigo. Y a ustedes la invitación para que puedan suscribirse al canal. En YouTube lo encuentran como @políticabohemia. Pueden suscribirse, denle clic en la campanita, comenten este video y compartan. Con su like nosotros podemos seguir de pie y siendo una voz crítica en medio de todo lo que está pasando en el Ecuador. Así es que gracias y hasta la próxima.